Bien, en esta quinta parte de transistores vamos a dedicarnos a hacer análisis de algunos circuitos transistorizados. A tal fin vamos a mostrar imágenes y vamos a hacer un análisis más o menos detallado de cada uno de estos circuitos. Vamos a comenzar viendo este amplificador cascada. Lo llamamos cascada ya que tenemos dos etapas transistorizadas unidas entre sí mediante un capacitor de acoplamiento, por lo tanto es una configuración en cascada. Ambos transistores están en configuración emisor común con resistencia de estabilización térmica y capacitor de acoplamiento a masa, ambos casos. En ambos casos los transistores tienen una resistencia de colector de 3,3K y una polarización por divisor de tensión con una resistencia de 75K y 18K, con lo cual vamos a tener acá con una tensión de alimentación de 12 voltios vamos a tener la tensión de polarización necesaria. Si se calcula, podremos ver que en estos divisores de tensión, tanto el divisor de tensión de transistor 1 como el divisor de tensión de transistor 2, va a estar circulando una corriente divisor de unos 125 microamperes, lo cual va a ser suficiente para abastecer a través del divisor de tensión a la base del transistor 1 y a través del divisor de tensión 2 a la base del transistor 2. Finalmente podemos decir que el circuito tiene un capacitor de acoplamiento de entrada y un capacitor de acoplamiento interetapa. La ganancia de tensión de ambos circuitos va a venir dada por el valor de HFE multiplicado por RC dividido HI. Si consideramos aproximadamente un HI, o sea una impedancia de entrada del transistor de unos 3K, dada la baja corriente que tiene por la resistencia de 3K, vamos a tener que la ganancia sería 200 como ganancia del BC548 como HFE por 3300 sobre 3000, lo cual nos daría una ganancia aproximada de 200 por cada etapa. Como está en cascada, tendríamos 200 por 200, lo cual nos estaría dando 4000 de ganancia de todo el circuito. Aquí tenemos otro circuito con transistores de dos etapas. Tenemos una primera etapa transistorizada y una segunda etapa transistorizada. En la primera etapa tenemos una resistencia de colector y tenemos resistencia de emisor, por lo tanto la ganancia de este sistema será R4 sobre R3. La polarización se hace mediante R2 y R1 en un divisor de tensión. Hay un acoplamiento mediante un capacitor de acoplamiento a una segunda etapa que ya no tiene una polarización por divisor de tensión como el anterior, sino tiene una polarización por resistencia de base. Por lo tanto, y este es un amplificador en emisor común con resistencia de estabilización térmica y capacitor de acople a masa. Este transistor va a tener una ganancia que será HF por R7 sobre HI, que va a ser mayor que la ganancia que tiene este, que recordemos que es R4 sobre R3, ya que el emisor no está puesto a masa. Finalmente, el circuito tiene un capacitor de salida y a partir de la salida toma mediante R8 una realimentación negativa hacia el primer transistor. Por lo tanto, es un amplificador realimentado. Recordemos que la realimentación lo que hace es bajar el ruido, aumentar el ancho de banda y mejorar las condiciones del amplificador, aunque se pierde un poco de amplificación.
En tercer lugar tenemos un amplificador con etapa de potencia. Es bueno destacar el capacitor de 1000 micro que asegura el tema de que los colectores están puestos a masa mediante este capacitor para la señal. En este caso tenemos un amplificador de 3 etapas, tenemos una etapa, 2 etapas y una tercera etapa que va a ser exclusivamente de potencia. En la primera etapa tenemos una etapa basada en un amplificador con alimentación y polarización por resistencia de base, con una resistencia de colector y resistencia de emisor. Se hace de esta forma ya que así puesto lo que tenemos es una impedancia de entrada dada por el valor de esta resistencia 2K7 multiplicada por el valor de HF. Entonces tenemos una resistencia, una impedancia de entrada muy alta. El capacitor este es seguramente para mandar altas frecuencias a masa, para evitar ruidos. A la salida de este amplificador tenemos un capacitor de acoplamiento y entramos a una segunda etapa que es una etapa amplificadora en emisor común. Este transistor se está alimentando, si bien tiene el emisor puesto a masa, se está alimentando a través de esta resistencia. Esta resistencia está polarizando a este transistor, entonces esta es la resistencia del colector. Esta etapa de emisor común brinda su señal a una etapa de salida push-pull. La etapa de salida push-pull está en clase en clase AB, ya que tiene los dos diodos de polarización. Entonces, de esta forma, mediante estos dos diodos y esta resistencia, se está poniendo la tensión de 0,7 en las bases de los dos transistores. Notemos que en este caso el parlante debe estar puesto, ya que el parlante brinda la tensión de continua hacia esta resistencia. La salida, obviamente, del push-pull se hace a través de los emisores y se lleva mediante un capacitor hacia el parlante para aislar la alterna que tenemos en este punto de la continua que tenemos en este punto. Finalmente, de la salida estamos realimentando a través de la resistencia R5 señal hacia la segunda etapa, y de esta forma es una etapa de potencia con un transistor con una etapa realimentada. Aquí tenemos un amplificador de 3 etapas. En este amplificador de 3 etapas tenemos también una realimentación. En este caso tenemos una primera etapa en que comienza con el capacitor de acoplamiento, una resistencia de base, una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Lo que ya hemos visto va a brindar una alta impedancia de entrada a este transistor, que va a ser la RE multiplicada por HF. A la salida de este transistor tenemos un capacitor de acoplamiento. Este capacitor de acoplamiento va a brindar su tensión, su señal a este segundo transistor. Este transistor está polarizado por dos resistencias, esta resistencia y esta resistencia, es decir, es una polarización por divisor de tensión. Esta resistencia va a obtener su tensión desde este punto medio, en donde vamos a tener un medio de VCC, es decir, si en este punto tenemos VCC, en este punto tenemos la mitad de VCC, y este divisor de tensión va a brindar una tensión necesaria para polarizar este transistor. Este transistor, tenemos que el emisor está a masa, por lo tanto es un emisor común. Este transistor brinda su señal a una etapa de potencia push-pull polarizada en clase AB. La polarización se hace a través de esta resistencia y de esta resistencia y de los dos diodos. De esta forma tenemos que el circuito se convierte en una etapa AB. A la salida de la unión de los emisores tenemos el capacitor de acoplamiento y vamos directamente al
parlante o carga. Antes del capacitor tenemos también una etapa realimentada que va a venir al punto de entrada por emisor de este transistor. Por lo tanto, este transistor va a operar de una forma de base común para la realimentación y de emisor común con resistencia de estabilización térmica para la entrada. Esta va a ser la entrada y esta va a ser la realimentación. Aquí tenemos una etapa de 3 etapas, un amplificador de 3 etapas que cuenta con una etapa de entrada por par diferencial, un amplificador de ganancia de tensión y una etapa de salida en push-pull más configuración paralelo. En este caso vamos a tener la entrada de este lado a un lado del par diferencial constituido por este transistor y este transistor, en el cual la salida va a estar dada a través de esta resistencia de colector. En este caso tenemos transistores del par diferencial, son del tipo PNP. El otro transistor del par diferencial lo que va a estar recibiendo concretamente es la realimentación. Por lo tanto, la salida, lo que vamos a tener es la diferencia entre la señal amplificada de entrada y la señal amplificada de realimentación. La señal de salida está siendo enviada a este segundo transistor. Este transistor está en emisor común con resistencia de estabilización térmica y alimentado a través de esta resistencia de 390 ohm y alimentado a través del sistema de alimentación del circuito AB, o sea, de polarización del push-pull AB. Entonces esta va a constituir su resistencia de colector. Este divisor de tensión que tenemos acá, con esta resistencia y esta resistencia, van a estar marcando la realimentación de este circuito. Van a dar una realimentación. A la salida, dijimos, de este segundo transistor, vamos a un push-pull de clase AB, dado la polarización por estos 3 diodos. El circuito de este va a salir por emisor y va a tener como carga a este circuito que está en paralelo, con lo cual estos BD139 van a estar en Darlington con el paralelo del BD140 y el con el tip 140, y el BD140 va a estar en Darlington con el paralelo del tip 145. En este caso este BD140 sale por emisor y tiene como carga a la base del paralelo formado por estos dos transistores. Entonces estos dos transistores funcionan como uno solo y estos dos transistores funcionan como uno solo. Acá tenemos un Darlington con un circuito en paralelo. A la salida estamos yendo directamente a el parlante o carga. Entonces tenemos un circuito diferencial, Darlington, paralelo. Acá tenemos un circuito de un amplificador de mucha potencia, un amplificador de 400 vatios, en donde básicamente lo que podemos ver es una gran etapa de potencia. Esta etapa de potencia está asignada por las etapas push-pull, paralelo, Darlington, donde la salida de este amplificador está siendo enviada a este amplificador que está en Darlington con este, y en Darlington con el paralelo de estos 4 transistores. Este es el NPN, y en el PNP tenemos una etapa parecida, donde este transistor está en Darlington con este, y este está en Darlington con esta etapa de 4 paralelos. Acá tenemos 2 etapas con amplificadores diferenciales que van a estar marcando la amplificación inicial que vamos a tener.
este transistor con este transistor y este con este, lo que están brindando son las fuentes de corriente. Esta es una fuente espejo de corriente, está brindando el espejo de corriente para este grupo, y este está brindando a través de esto el espejo de corriente para este amplificador diferencial. Notamos que siempre tenemos los capacitores para poner la fuente a masa. En este caso tenemos una fuente de acción con tensión positiva, tensión negativa y masa. Aquí tenemos otro circuito que no es un amplificador. En este caso tenemos un circuito de una fuente con un LM317. En este caso tenemos nuestra típica fuente con LM317, pero tenemos un transistor que va a estar haciendo la función de aumentar la corriente. Por ello está en colector común, ya que su salida es por emisor. Acá tenemos su salida, y entonces tenemos que está alimentado directamente desde la fuente, o sea, desde el filtro y rectificador estamos alimentando, y la salida, como dijimos, es por emisor. La base está obteniendo la tensión de salida. Como el amplificador en colector común tiene una ganancia 1, la tensión que tenemos en la base es la misma que tenemos en el emisor. Por lo tanto, la tensión es la tensión que está proporcionando el circuito de regulación con el circuito integrado LM317. En este caso, la salida está siendo amplificada en corriente y protegida mediante este conjunto dado por la resistencia RS2 y el transistor Q. En este caso, el transistor Q está recibiendo una polarización base-emisor en función de la tensión o la caída de tensión que hay en la resistencia RS2. Entonces, si la corriente aumenta mucho, entonces la caída de tensión en RS2 aumentará, y por lo tanto aumentará la tensión de polarización base-emisor, aumentando la corriente de base del transistor Q, haciendo que también consecuentemente aumente la corriente de colector de este propio transistor. Esta corriente de colector lo que va a estar haciendo es robarle corriente de base al transistor principal, y de esa forma protegiéndolo. Es decir, que si por causas externas, es decir, con una carga que sea muy grande, aumenta mucho la corriente de salida, aumenta la polarización directa, aumenta la corriente de colector, este transistor conduce más corriente, quitándole la corriente de base que tiene que venir hacia este transistor, con lo cual disminuye también la corriente de emisor. Es decir, que si hay un aumento de la corriente por causas externas, se producirá una disminución de la corriente de salida. La resistencia RS2 se calcula como 0,7 dividido la máxima corriente que queremos censar. Aquí tenemos otro circuito que es regulador de tensión y tiene circuito de protección. En este caso, la salida, esta es la tensión de entrada, por ejemplo, de una fuente, y esta es la tensión de salida. La tensión de salida, lo que tenemos es un divisor de tensión con un potenciómetro, o sea, tenemos un divisor de tensión formado por R1, este potenciómetro. Este potenciómetro va a estar brindando la tensión de polarización del transistor T3. T3 tiene en el emisor conectado un diodo Zener. Ese diodo Zener está alimentado por la resistencia RR. Fijémonos que está a partir de la tensión de salida RR y el diodo Zener polarizado en inversa. Por lo tanto, la tensión base emisor que vamos a tener aquí va a ser la tensión base emisor, va a ser la diferencia entre la tensión que tenemos en este punto, tensión del Zener, y la tensión que tenemos desde este divisor de tensión. Entonces la tensión base emisor va a ser la tensión
del divisor de tensión menos la tensión del Zener. Por lo tanto, esta tensión base emisor va a generar una determinada corriente de base, va a generar una determinada corriente de colector y va a determinar una determinada tensión colector emisor. Por lo tanto, al regular el divisor de tensión, vamos a estar regulando la tensión colector emisor. La tensión colector emisor más la tensión de Zener van a ser la tensión que tengamos en la base de T1. Por lo tanto, al regular este divisor de tensión, estamos regulando la tensión en la base de T1, que va a ser la tensión de salida finalmente. A su vez, el transistor T1 es el que va a estar proporcionando la ganancia de potencia, y la tensión esta que tenemos en la base de T1 va a ser amplificada en corriente y va a implicar la tensión de salida con la corriente adecuada. Por otro lado, tenemos acá un transistor de protección que funciona de la misma manera que lo estuvimos viendo, es decir, una resistencia sensora de corriente que va a polarizar el diodo base emisor de este transistor de protección, y ese consecuente aumento de la caída de tensión en esta resistencia va a significar un aumento de la polarización directa entre base y emisor, un aumento de la corriente de colector, y por lo tanto, si aumenta la corriente de colector, va a disminuir la corriente efectiva que ingresa a la base de T1, regulando de esta forma la corriente máxima dada por una sobrecorriente. Es decir, que si aumenta la corriente de salida, va a disminuir la corriente que brinda este transistor. Otro tipo de amplificadores son llamados amplificadores sintonizados. El amplificador básicamente es lo mismo que cualquier otro amplificador. Por ejemplo, tomemos la segunda etapa. Este es un amplificador de 2 etapas acoplados por emisor. Tomemos esta segunda etapa que está polarizada por un divisor de tensión con resistencia de estabilización térmica y capacitor de acoplamasa, por lo tanto es un emisor común. La particularidad que tiene estos transistores es que tienen como resistencia de colector un circuito paralelo CL o LC. Es un circuito en donde hay una bobina y un capacitor. Estos circuitos se llaman circuitos tanque o circuitos sintonizados. El circuito sintonizado va a permitir que se amplifique solo una sola frecuencia que ingrese a esta base, y el capacitor y la bobina van a generar la amplificación máxima para una sola frecuencia y no para todo un espectro de frecuencias. Por lo tanto, este circuito amplificador amplificará de todo un rango de frecuencias solo una frecuencia con máxima potencia. A partir de los circuitos sintonizados tenemos los circuitos sintonizados realimentados. En este caso tenemos un circuito sintonizado y una parte de esa señal de salida es realimentada a la base mediante un capacitor de acoplamiento, generando el oscilador de tipo Hartley. Una porción entonces de la señal de salida, que en este caso está siendo tomada mediante un transformador, es llevada a la entrada formando una realimentación positiva. De esta forma tenemos lo que se llama un oscilador de alta frecuencia senoidal. Este es el oscilador Hartley, que parte esencialmente de un amplificador que tiene una polarización por divisor común con una resistencia de estabilización térmica y capacitor de acoplamasa. Una variante del oscilador Hartley es el oscilador Colpitts, que se diferencia únicamente del Hartley en que el Hartley lo que hace es poner a masa mediante este capacitor la mitad del valor de la bobina, de la señal que hay en la bobina, y el oscilador Colpitts lo que hace es poner a masa la mitad del valor que tenemos entre estos dos capacitores. En el Hartley tenemos un solo capacitor y una bobina partida, y en el Colpitts tenemos una sola bobina y un capacitor partido. Otra forma de osciladores es el oscilador astable. El oscilador astable va a generar
una señal de tipo cuadrada con una frecuencia igual a 1 sobre 2 pi RC. Para el funcionamiento de esto vamos a suponer primeramente que este transistor está cortado y este transistor está saturado. Si este transistor está saturado, quiere decir que este punto está puesto a masa. Si este punto está puesto a masa, significa básicamente que este capacitor de este lado está puesto a masa. Por lo tanto, comienza a cargarse con una constante de tiempo R por C. Esta carga se va a ver en este punto. En este punto se va a ir cargando el capacitor, cargando, y esa tensión es la tensión de polarización de este transistor. Este transistor, que está inicialmente cortado, va a ir mediante la carga de este capacitor, va a ir tomando mayor polarización, hasta que finalmente se satura. Cuando este se satura, este va a estar completamente cortado. Cuando este se satura, lo que hace es poner este punto a masa y permitir que el circuito R2C1 comience a cargarse y a polarizar directamente a este transistor. De esta forma, mientras uno se corta, el otro se satura, y tarda un tiempo hasta que se corta y un tiempo hasta que se satura. Eso nos genera, entre corte y saturación, una onda de tipo cuadrada. Finalmente tenemos un tipo de oscilador que se llama oscilador RC por rotación de fase. Tenemos, como siempre, un circuito polarizado con un transistor con una polarización por divisor de tensión, una resistencia de carga y una resistencia de estabilización térmica RE y un capacitor de acoplamiento a masa. En este caso, la señal de salida sufre una rotación de fase, una primera rotación de fase por el circuito RC. Recordemos que los circuitos RC producen un adelantamiento de la tensión, luego pasa por una segunda etapa RC que produce otro adelantamiento, y luego por una tercera etapa que va a ser en este caso C exclusivamente. En este caso tenemos ya completamente rotada la fase, y esa rotación va a ser realimentada hacia la entrada. Por lo tanto, va a ser una realimentación positiva, y esto va a permitir que este oscilador todo el tiempo esté generando un... De esta forma culminamos el análisis de algunos de los circuitos transistorizados más comunes. Esto constituyó la clase número 5 de transistores. Muchísimas gracias.